Pues aquí estamos en Soria en Serio para hablar de temas que les interesan y mucho, como por ejemplo esta denuncia que conocíamos hace ya unas jornadas de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, que aseguran que no tiene potencia eléctrica y energética suficiente la provincia de Soria para la instalación de nuevas empresas. No es posible atraer talento, dicen desde FOES, de esa manera, porque las empresas no tienen opciones de desarrollar aquí su labor. Y para hablar un poco más largo y tendido de este tema que es tan importante para nuestra provincia y para nuestro desarrollo como sorianos y como Soria, vamos a hacerlo con la directora general de FOES, ella es Marian Fernández. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a vosotros por invitarme. Decíamos que es un tema importante, es un tema que, de ser así, es grave, es un tema que nos interesa a todos como sorianos, tengamos una empresa o no la tengamos, porque esto implica el desarrollo o no desarrollo de la provincia de Soria. Eso es, al final la electricidad es que es algo básico, ¿no? En el momento que una empresa se quiere instalar en un sitio, lo primero que necesita, lógicamente, es electricidad. Y si no tiene este recurso, pues al final se van a ir a otros sitios, ¿no? Con lo cual es un tema esencial y básico para nosotros y, desde luego, para la provincia. En rueda de prensa comentaban que Soria produce, no es problema de producción, sino que Soria está produciendo una cantidad de energía, 661 kilovatios hora anuales, si no me equivoco, y, o sea, que es lo que consume y que produce 5 veces más, que produce casi 3.000. ¿Dónde se va todo este excedente de producción que tenemos de energía, de electricidad? Eso es. La provincia de Soria consume 661 gigavatios hora al año. Y produce 5 veces más. ¿Qué ocurre? Pues al final todos conocemos que en la provincia de Soria hay muchísimos parques eólicos y bueno, hay algunas otras fuentes de electricidad renovable, como puedan ser parques fotovoltaicos o incluso alguna instalación hidráulica. Entonces, al final, toda esta electricidad, hay una parte que se queda en el territorio, pero hay una parte al final que se exporta, ¿no? Digamos que va a los centros de gran consumo, como pueda ser, bueno, pues sobre todo Madrid, ¿no? Y bueno, nosotros lo que planteamos es que, bueno, está muy bien, ¿no? Soria tiene mucha más capacidad para producir, pero lo lógico es que aquí tengamos más capacidad de consumo, ¿no? Porque, insisto, estamos en un momento en el que las empresas electrointensivas, las empresas que necesitan mucha electricidad, se están instalando en España. Y al final acaban yendo a los sitios donde efectivamente hay capacidad eléctrica. Entonces, bueno, no resulta lógico que nosotros produzcamos y no puedan venir aquí, ¿no? Por eso lo que estamos pidiendo es decir, oye, estamos en un momento en el que se pueden hacer alegaciones a esa planificación eléctrica hasta el año 2030 y entonces es el momento de demandar, que lógicamente somos productores, pero también queremos ser consumidores, ¿no? Consumidores, pero consumidores, grandes consumidores. Queremos que las empresas que se instalen aquí puedan consumir, ¿no? Porque, insisto, si no existe ese recurso va a ser imposible que se instalen. Sí, porque toda esta potencia, digamos, que Soria produce, que Soria consume, ese máximo que puede llegar a consumir, viene, como nos ha comentado también, en esa planificación eléctrica que está realizando el Ministerio de cara a ese año 2030. Así es. Digamos que esta planificación lo que hace es definir cuáles van a ser las inversiones que se van a hacer en la red eléctrica española hasta el año 2030. Son planificaciones que bueno, se establecen por todo el territorio español y bueno, se centran en temas como en la posibilidad de generar más renovables, ¿no? Insisto, y Soria tiene todavía más posibilidad de hacerlo. Por eso hay una inversión importante en la provincia de Soria que sobre todo va dirigida a eso, a reforzar esa posibilidad de evacuar renovables en la red eléctrica. Es verdad que también se plantea incrementar un poco el consumo en la provincia de Soria, pero no todo lo que necesitaríamos, ¿no? Entonces, digamos que es el momento de plantear esto, ¿no? Queremos consumir más, queremos tener posibilidad de consumir más. ¿Qué alegaciones son las que va a presentar FOES a este documento? Pues a ver, estamos todavía en un momento de definir las alegaciones porque es un documento muy técnico y bueno, hay cuestiones muy técnicas, reiterando, como pueda ser si una determinada subestación debe tener un trafo o 2 trafos, ¿no? Pero así, en líneas generales, lo que estamos pidiendo es justamente lo que estoy diciendo, que queremos ser consumidores, o sea, queremos tener más capacidad de consumo y no solamente ser exportadores de electricidad. Por otra parte, también estamos planteando que en las inversiones que están planificadas, que se adelanten al máximo posible, que no nos dejen para el final de ese tramo, ¿no? Que no nos dejen para el año 2028-2029.
También estamos alegando un tema importante, y es que cuando empezó toda esta planificación de la red eléctrica, partía de una orden del Ministerio que uno de los principios que establece es la cohesión territorial y el reto demográfico, ¿no? Entonces decimos que efectivamente en esta planificación práctica se vea esa cohesión territorial, ¿no? Que no nos olvidemos de ello. Y sobre todo porque hemos visto que hay otros países que tienen el mismo problema de despoblación como nosotros, como son los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Noruega, que lo han hecho. Allí en los territorios despoblados también ocurre que son generadores de energía, pero allí las operadoras lo que han hecho es reservar una capacidad eléctrica para desarrollo propio de esos territorios, para desarrollo industrial. Y lo que han establecido son polos de desarrollo en materia de CPDs o de baterías o en temas de metal. Es un poco lo que estamos planteando, ¿no? Queremos producir, pero queremos al final que se desarrollen polos de desarrollo industriales aquí en nuestra provincia, y esto es factible. Y bueno, esas son básicamente, van a ser mucho más técnicas, ¿no? Esas son básicamente cuáles van a ser las alegaciones. Pero ya hay un camino abierto, entiendo, con este modelo que vemos en otros países, que ya se está llevando a cabo. Eso es, sí, nos hemos fijado en ellos, ¿no? Pues insisto, porque bueno, esto es la cohesión territorial, ¿no? La cohesión territorial no es aprobar un documento que diga 160 medidas. La cohesión territorial es que al final en las distintas políticas se piense un poco en los territorios despoblados, justamente en un territorio como Soria, que estamos despoblados y que generamos energía, ¿no? O sea, esto es un poco de lo que debería tratar el reto demográfico. Sí, porque no estamos hablando de excedentes de energía porque sobre. Es decir, sino que es una parte de la energía que le vendría muy bien a Soria, no es que a Soria le sobre energía. No, a ver, en estos momentos hay un problema energético en toda España. O sea, la red eléctrica está colapsada, no es un problema solamente de Soria. Y desde luego excedentes no hay, ¿no? Está habiendo un cambio en el que lo que se plantea es que, bueno, España puede producir muchísimo más. Y bueno, pues es evidente que, vamos, en opinión de todos, yo creo que sí podemos producir, ¿cómo no lo vamos a hacer, no? Pero es un problema de que queremos consumir más, queremos tener la posibilidad de consumir más. Fíjate, hay hasta proyectos estratégicos que no se han tenido en cuenta en esta planificación, como puede ser el tema del ferrocarril. Hay un estudio que está planteando si se va a hacer la electrificación de la línea Soria-Torralba. Al final, una electrificación supone que haya capacidad eléctrica. Bueno, pues eso no está previsto. Si no somos capaces de incluir una parte para esta línea férrea, al final esa electrificación será imposible o tendremos que esperar a partir del año 2030, ¿no? En algo que al final, bueno, pues la mayoría de las inversiones ferroviarias ya llevan trenes electrificados, ¿no? Y nosotros seguimos en un tren, pues bueno, de los años, no sé, del siglo pasado, ¿no? Con lo cual, es que no se han tenido en cuenta ni siquiera eso, lo que digo, infraestructuras que son estratégicas para la provincia. Estamos hablando también de un momento en el que los coches eléctricos comienzan a copar el mercado y hablaban ustedes también de que el 93% de la capacidad eléctrica de la provincia de Soria ya está en uso y solamente nos quedaría un 7%. Y estamos ante un horizonte de proyectos que se están anunciando durante los últimos meses, como por ejemplo ese centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social, ese centro Numantia de inteligencia artificial que irá en Valcorba, gran cantidad de proyectos que imagino que llevarán también una cantidad importante o requerirán una cantidad importante de energía. ¿Hay para ellos? A ver, de lo que estamos hablando no es algo que vaya a pasar en el futuro, es que está pasando ya. Nosotros en FOES nos hemos encontrado este año, a lo largo de 2025, que varios proyectos que han estado interesados en instalarse en la provincia de Soria no les hemos podido ofrecer suelo industrial por esa falta de capacidad. Estamos hablando de proyectos de CPDs, estamos hablando de proyectos de baterías, proyectos industriales muy importantes, ¿no? Ni siquiera les hemos podido ofrecer el territorio. Y esto no quiere decir que se fueran a poner, pero que ni siquiera lo han podido valorar como opción. Con respecto a otros proyectos, como pueda ser el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, a ver, este centro yo creo recordar que fue aprobado en el año 2020, con lo cual entiendo que ellos desde ese momento ya pedirían esa capacidad eléctrica, entiendo que ellos lo deben tener ya, como es lógico. Ahora, con respecto a otros proyectos, como pueda ser el de Numantia, el proyecto de defensa de Numantia de inteligencia artificial, pues lógicamente es un proyecto que está ahí, pero hoy por hoy Valcorba no tiene esa capacidad eléctrica.
Ahora puede ser que sea un proyecto que lo estemos planteando a medio plazo y que si va a ser una realidad en el año, no lo sé, 2028, 2029, 2030, pues obviamente en ese momento Valcorba sí que va a tener cierta capacidad, pero que se va a agotar muy pronto, porque en cuanto lleguen, no sé, por poner un ejemplo, 3 centros de procesamiento de datos a la provincia de Soria, esa capacidad que nos está adjudicando la nueva planificación eléctrica se va a agotar, o sea, se va a agotar de inmediato, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que pensar un poquito más a largo plazo. Estamos hablando de esos proyectos, como por ejemplo en el caso de las baterías, a los que ni siquiera se les puede ofrecer el terreno porque no tiene posibilidad, pero hace un par de jornadas le preguntábamos precisamente al subdelegado del Gobierno en Soria por este asunto y decía que el documento de red eléctrica, de esta planificación eléctrica de cara a 2030, ha sido ampliamente debatido, decía literalmente, ampliamente debatido con las comunidades autónomas y que sí que resuelve las necesidades de estas empresas, que realmente a red eléctrica no han llegado grandes proyectos, no se han llegado a presentar. No sé cómo valora estas afirmaciones por parte de Miguel Latorre. Bueno, a ver, por partes. Yo creo que tenemos que entender el papel que cada uno tiene. Los delegados del Gobierno o los subdelegados del Gobierno al final son los representantes del Gobierno en la provincia, con lo cual, obviamente, si un documento sale del Gobierno, el subdelegado o el delegado del Gobierno, ¿qué van a decir? Tienen que estar de acuerdo con ese documento, obviamente, ¿no? Con respecto a que este documento haya sido debatido en las comunidades autónomas, pues bueno, sí puede haber sido debatido. Si la cuestión es si hay consenso. Yo estoy convencida de que la mayor parte de comunidades autónomas van a presentar alegaciones, vamos, estoy segura, ¿no? Y al final insistir, nosotros planteamos alegaciones porque nosotros estamos defendiendo los intereses de las empresas de Soria, ¿no? que son realmente lo que nos interesa y en defensa de los intereses, pues eso, tenemos que pedir esta mayor capacidad. No siempre están alineados los intereses del Gobierno con los intereses de las empresas de Soria, ¿no? Esto lo sabemos, no es una cuestión puntual de ahora. Y me decías también el tema de red eléctrica, ¿no? De que a red eléctrica no le consta que haya habido peticiones. A ver, yo creo que tenemos que entender que a red eléctrica únicamente le hacen peticiones de capacidad los grandes proyectos, los proyectos que son muy grandes, ¿no? Por ejemplo, un proyecto de renovables al final se lo pide a red eléctrica, pero un proyecto de una empresa al final nunca van a red eléctrica, van directamente a la distribuidora, a Iberdrola, a Endesa, a Gas Natural, a la que le corresponda. Al final lo que hacen es mirar un polígono industrial, ver si el polígono industrial tiene capacidad y en caso de tener capacidad piden esa reserva, pero a la distribuidora. Insisto, aunque sea una empresa grande, sí, hablando de incluso de empresas grandes. Aunque sea una empresa grande, pero lo otro son grandes proyectos, insisto, las renovables sí que van directamente a red eléctrica, la petición la hacen a red eléctrica, las empresas no. Las empresas no. Entonces, creo que es una confusión, ¿no? Que estamos hablando de cosas diferentes. Y a ver, la planificación eléctrica del Ministerio es cierto que va a aumentar esa capacidad de las renovables para generar más capacidad en la provincia de Soria. Si eso no se discute, eso es así. Pero insisto, va a ser una capacidad que al final no se va a quedar en el territorio, que se va a evacuar, que se va a llegar fuera, pues eso, a los grandes centros de consumo, a Madrid, al País Vasco, a Navarra, ¿no? Esto lleva pasando durante décadas y este documento plantea exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay determinados territorios que se les está dando pues un carácter totalmente extractivo, ¿no? Se extraen los recursos para llevarse a otro sitio. Y, insisto, creo que en el momento en el que estamos eso es algo que hay que replantear. Lleva pasando décadas, es quizá ahora durante los últimos años cuando más se está movilizando también el sector, porque se ve las potencialidades, los beneficios que tiene instalarse en una provincia como Soria. Claro, yo creo que, insisto en eso, que estamos en un momento en el que hay muchas empresas que están queriendo instalarse. Tenemos todos los centros de procesamiento de datos. Con la IA todo esto va a crecer muchísimo. Todo el tema de las baterías, el coche eléctrico que dices, es que al final es eso. Se necesita mucha capacidad eléctrica para dar servicio a todas estas empresas. ¿Dónde se van a colocar? Obviamente, donde puedan hacerlo, donde tengan esa capacidad, ¿no? Entonces, no puede ser al final que siempre vayan a los mismos territorios, ¿no? A los territorios que tradicionalmente han sido territorios industriales, ¿no? Yo voy a hacer un poco reparto entre todo el territorio español. ¿Qué plazos tenemos para realizar estas alegaciones, Marian? Pues tenemos de plazo hasta el 16 de diciembre. Y bueno, nosotros desde FOES lo que sí que hemos trasladado que una vez que
una vez que presentemos estas alegaciones, pues que las ponemos a disposición de toda la ciudadanía, de todas las instituciones, para que si quieren, bueno, pues las utilicen para alegar, porque hay que reconocer que el documento es un documento técnico, es bastante farragoso. Y bueno, nosotros las ponemos a disposición de todo el mundo porque creo que es un tema esencial y sí que es verdad que la ciudadanía y la sociedad soriana tendrían que posicionarse en esta materia, ¿no? No es un tema exclusivamente empresarial, es un tema que nos afecta a todos, que afecta al futuro de la provincia de Soria, pero no al futuro de dentro de 30 años, al futuro inmediato. ¿Ya se las habéis trasladado, se las han trasladado estas alegaciones a otras entidades, otras administraciones? ¿Se valora hacerlo en el futuro? E incluso, como nos ha dicho, que todas las comunidades autónomas deberían de realizar sus alegaciones. No sé si han pensado en ponerse en contacto con otras entidades de otras provincias, otras comunidades. Bueno, sí que es verdad que sí hemos hablado con otras, sobre todo con otras organizaciones empresariales, pero bueno, estamos hablando de territorio y al final cuando nos limitamos a territorio nosotros defendemos lo que es la provincia de Soria, ¿no? Nosotros vamos a hablar de puntos muy concretos, de subestaciones en determinados sitios, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a hablar de nuestra problemática. Sí que es cierto que en el caso de COE Castilla y León ellos de alguna manera sí que están recogiendo todas estas alegaciones, todas estas necesidades para a la vez plantear sus propias alegaciones un poco unificadas de todas las provincias de Castilla y León. Se me olvidaba preguntarle, porque hemos hablado de todos estos datos, pero quizá alguien en casa se esté preguntando, ¿y de dónde salen estos datos? ¿Cómo podemos saber o conocer estas informaciones? Lo que se consume, lo que se produce, lo que se genera, lo que se evacúa fuera. Pues, a ver, Red Eléctrica hace relativamente poco, hace, no lo sé, quizá 2 meses, sacó una página donde realmente se puede ver cuáles son las capacidades disponibles de cada una de las subestaciones, es decir, que están disponibles para todos los ciudadanos. Cuesta un poquito, pero cuesta un poco en tiempo, o sea que quien tenga tiempo lo puede hacer. Y con respecto a la producción, igual, son todos datos que están en la página web de Red Eléctrica, que yo animo a los sorianos a que los miren, ¿no? Así que a que vean la realidad de qué es lo que tenemos en nuestra provincia. Pues Marian, muchas gracias por detallarnos todos estos datos tan interesantes y tan importantes para nuestro futuro empresarial también y provincial. Pero antes de cerrar la entrevista me gustaría también preguntarle por esos 2 convenios que ya son una seña de identidad en el trabajo de difundir los valores de lo que es Soria, defender también el territorio, esos 2 convenios que han firmado de nuevo con la Diputación de Soria, 100.000 euros para Invest in Soria y 30.000 para la red SESPA, que vemos que durante las últimas semanas también nos ha dejado muchos titulares y no es para menos porque la despoblación sigue acuciándonos. Pues a ver, empezamos un poco por la red SESPA. Sabéis que la red SESPA es un lobby territorial que hemos creado entre las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel y bueno, tenemos la suerte de contar con la colaboración de las 3 diputaciones provinciales. Cuando hablo de colaboración no solamente es colaboración económica, ¿no? Al final hemos conseguido que no sea un lobby empresarial, que no lo es, sino que sea un lobby territorio. Y es verdad que ahora nos encontramos también en un momento muy importante porque se empieza a debatir el nuevo marco financiero plurianual, que es ahí donde, digamos, que se definen las líneas de los próximos años en materia de política de cohesión. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya el 14 de julio la presidenta de la Comisión ya hizo unos primeros apuntes y ya dejó muy claro que las prioridades iban a ser defensa, seguridad y competitividad. Y en el caso de la política de cohesión, pues digamos que va a tener ahí un espacio muy reducido, con lo cual lo que nos toca ahora en este año y al año que viene es tratar de posicionar el tema demográfico como algo en la política comunitaria. Y bueno, en eso estamos con la red SESPA y la verdad, insisto, que el hecho de tener la colaboración de las diputaciones, en este caso la Diputación de Soria, para nosotros es importantísimo y en Bruselas es importantísimo que se vea que el territorio está unido. Y por otra parte, el convenio de Invest in Soria, pues a ver, sabéis que es un convenio que bueno, emana del Plan Soria y bueno, pues lo que intentamos es poner en valor el territorio de la provincia de Soria y vender Soria desde el punto de vista industrial, buscar empresas que quieran instalarse aquí.
Y bueno, pues seguimos trabajando en el tema. Es verdad que este año hemos tenido, voy a decir, problemas porque justamente derivados de esta falta de capacidad eléctrica, es decir, que sabemos de lo que estamos hablando. Empresas que han querido instalarse no hemos podido ofrecerles el territorio. Y bueno, estamos trabajando en cuestiones como dirigirnos a determinados sectores que sabemos que en estos momentos están en auge, pues bueno, para ver si en los próximos años, bueno, pues podemos contactar con alguna, ¿no? Y pueden decidir implantarse en la provincia de Soria. El tema de Inves in Soria es un tema complejo, o sea, desde que empezamos a trabajar un determinado sector hasta que vemos resultados, lo cierto es que cuesta un poquito de tiempo, no es algo rápido y no es algo sencillo. Y muchas veces los medios de comunicación queremos nombres, queremos saber quién viene y son operaciones más bien secretas y que necesitan de esa cierta privacidad. Sí, porque la verdad es que puedes estar trabajando con una empresa que está interesada y puedes estar trabajando meses con esa empresa y en un determinado momento te dice, oye, no, es que he decidido que me voy a otro sitio. Con lo cual, podías tenerlo todo, podías no tener nada. Con lo cual, nosotros tampoco queremos generar falsas expectativas. Realmente, cuando anunciamos un proyecto o cuando la empresa ya ha decidido quedarse, y es cuando ella dice, oye, ya podemos salir, como que me instalo, es cuando lo decimos. No antes por lo que digo, porque puede ser que lo tengamos o puede ser que no, ¿no? Entonces yo creo que en estos temas hay que andar con mucha cautela y sobre todo con mucha seriedad. Un trabajo agradecido cuando la empresa se instala, pero también entiendo que un poco ingrato si finalmente se van y todo ese trabajo que se ha realizado hasta conseguirlo y se ha quedado ahí. Sí, hay muchísimo trabajo que no se ve, desde luego, pero yo creo que el recorrido que lleva Inves in Soria, empezamos en el año 2018, el recorrido ha sido muy bueno. O sea, ha sido muy bueno. Cuando empezamos no sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo. O sea, para nosotros era una tarea casi imposible. Y bueno, la verdad es que hemos conseguido que distintas empresas se implanten. Estamos hablando de inversiones directas por importe de 60 millones de euros y que van a generar en total del orden de 230 puestos de trabajo. Es una barbaridad. O sea, para nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, siendo conscientes de que es muy, muy difícil. Pero bueno, seguiremos. Confiamos y estamos convencidos de que Soria es uno de los mejores lugares para invertir, ¿no? Y así lo trasladamos fuera. Hay futuro en Soria, por lo tanto, Marian. Yo espero que sí. Si tenemos esa capacidad eléctrica, estoy segura de que tendremos futuro. Bueno, pues estaremos también muy atentos a esa planificación eléctrica del Gobierno de España, a ver si se tienen en cuenta estas alegaciones y si se amplía también esta potencia de consumo de la provincia de Soria, tan importante para nuestro desarrollo empresarial, industrial y, por ende, también social. Gracias, Marian, por estar con nosotros. A todos ustedes hacemos una breve pausa y enseguida seguimos.